buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a este vuestro espacio, la Grada FM, donde vamos a analizar pues todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir esta semana y la que viene. Vamos rápidamente con el fútbol femenino, no sin antes pediros, como decimos siempre, que os suscribáis, que no cuesta nada, que es gratis, y así nos ayudáis también un poco pues a esparcir, ¿no?, todo lo que es este fútbol aragonés. Sin más dilación, Luis Aranda, buenas noches. Hola, Francho, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué ha pasado en nuestro fútbol femenino? Bueno, pues fin de semana bastante complicado. No hemos podido sumar demasiados puntos, pero lo dicho, al final son competiciones muy complicadas y aquí en Aragón, voy a decirlo, no tenemos demasiadas herramientas para poder competir cuando salimos por fuera. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner dramáticos. Vamos a seguir peleando y a seguir trabajando por el fútbol femenino. Bueno, pues ya nos explicarás eso de las herramientas. Vamos con la segunda federación, donde teníamos y tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca y al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Qué han hecho nuestras chicas? Bueno, pues la Sociedad Deportiva Huesca derrota por 2-0 contra el Oviedo, contra el líder de la categoría. Un equipo que está armado de jugadoras con experiencia en primera red, un equipo muy complicado. Sí que es cierto que la Sociedad Deportiva Huesca, pues bueno, compitió bastante bien. El resultado ya habla por sí solo, porque ya os digo, el Oviedo es un equipo de otra categoría, de otro nivel. Ahora mismo va como un cohete y bueno, lo dicho, habrá que esperar una semana más a que las altoaragonesas puedan seguir sumando. Entraba dentro de los hipotéticos resultados, ¿no? El perder allí en Oviedo. Sí, sí, a ver, es el típico equipo que aun haciéndolo tú perfecto, con cualquier pequeño detalle te pueden ganar, ¿no? Y al final, cuando están ahí arriba, pues bueno, tiene una dinámica muy positiva y como os comentaba, ¿no? Muchas de las futbolistas que tiene ese Real Oviedo son futbolistas con experiencia en primera red, son futbolistas con mucho nivel y bueno, pues lo dicho, son jornadas que toca morder el polvo. ¿Qué ha hecho el Zaragoza Club de Fútbol Femenino? Pues el Zaragoza tuvo la derrota por la mínima, por 0-1 ante el Rayo Vallecano, uno de los equipos con más historia, ¿no?, del fútbol femenino español. Y bueno, sí que es cierto que está un poco venido a menos, pero no deja de ser, pues bueno, pues un equipo pues muy competitivo para esta segunda red. Últimamente, pues bueno, las chicas de Zaragoza femenino no están consiguiendo los resultados buscados, pero bueno, seguro que las próximas fechas nos van a sorprender con victorias que además creo que las necesitamos porque no se pueden dormir. Están ahí muy cerquita de los puestos complicados, entonces vamos a ver si somos capaces de sumar unos cuantos puntos y poder ver el final de la competición con un poquito más de tranquilidad. ¿Contra quién juegan las nuestras la semana que viene? Pues la Sociedad Deportiva Huesca se medirá al Racing de Santander y el Zaragoza femenino jugará contra el Atlético Villalonga. Bueno, pues vamos con la tercera federación. Pues mira, en tercera federación, pues bueno, muy parecido como le pasaba a la Sociedad Deportiva Huesca en segunda red. Levante Las Planas 5-1 Ebro. Levante Las Planas, uno de los rivales más poderosos de la categoría. Tiene futbolistas, bueno, pues en categorías inferiores de la selección española. Tiene futbolistas provenientes del Fútbol Club Barcelona. Chicas muy elegidas, muy seleccionadas, muy buen nivel deportivo. Y bueno, pues por decirlo de alguna forma, pues es un día que hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Vale. Por otro lado, tenemos el empate del Zaragoza femenino contra Fonsanta. Seguramente a día de hoy, o en este mismo momento, estoy seguro que no están contentas con el resultado, ya que conseguían adelantarse 2-0 y las catalanas al final consiguieron, pues bueno, empatar el partido. Hay que decir que Fonsanta es un equipo con jugadoras veteranas, con nivel, que llevan todo el año arriba, que juegan bien a fútbol. Y bueno, para mí es un buen punto. Para mí es un buen punto. Y por último, la Nucia 1 Valdefierro.
Lo dicho, un desplazamiento muy largo, muy complicado. Valdefierro hizo una muy buena primera parte, tuvimos bastantes ocasiones para ampliar el marcador de una manera más holgada y poder acometer la segunda parte más tranquilos. Nos faltó ese acierto y al final, pues bueno, en un centro lateral, pues bueno, nos encajan el empate. Tengo que decir que estoy satisfecho del esfuerzo porque, lo dicho, hay 500 y pico kilómetros de distancia. Cuando te bajas del coche o del autobús, igual las piernas no funcionan. Y competir de la manera que lo hicimos, pues creo que tiene su mérito. Viaje de ida y vuelta, ¿no, Luis? Al final, bueno, nos quedamos a pernoctar después del encuentro, pero como os digo, son viajes muy complicados. La infraestructura para poder llegar allí en manera adecuada no es sencilla, no es sencilla. ¿Y la preferente? ¿Hay cambio de líder? Pues ¿No hay cambio de líder? ¿Cómo va la cosa? no hay cambio de líder, Francho. Parece que de momento va a seguir siendo así. Huesca 2, 4 Cosmos, Gancho 0, 4 Real Zaragoza, Egea 6, 0 Ricla, Balsas 2, 1 Peñaferranca, Next Level 4, Zaragoza Femenino 2, Valdefierro 3, 2 Unión y Delicias Estadio en Casablanca no podemos informar porque aún no estaba subido el partido ya que iniciaba a las 7 de la tarde y aún no tenemos resultado. La próxima semana hay parón en regional preferente ya que hay parón por selecciones. Así que, bueno, pues por lo menos tendrán esa semana de descanso. ¿Tenemos protagonista? Así es. Pues toda tuya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí, Soger, para los demás, María Soguero. Sí, así es. Bueno, María, ¿cómo llegas a esto del fútbol 11? Bueno, pues yo empecé jugando a fútbol 7 por aquel entonces para INSA y conforme aumentabas de categoría, pues en infantil ya era fútbol 11 contra chicos y luego conforme ibas creciendo, pues ya contra chicas. O sea, desde la INSA a Zaragoza. Del Prainsa. Ah, del Prainsa, digo, ostras. Sí. Sí que. No. Del histórico Prainsa. Sí, Prainsa, Transportes Alcaine y Zaragoza después. Bueno, Soger, te voy a hacer una pregunta. Sé que eres una chica muy sensata. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el proyecto del Club Deportivo Valdefierro? Bueno, pues yo creo que tiene margen de mejora. Sí que es verdad que dentro de los clubes que he estado ha sido uno de los que más he visto apuesta por el fútbol femenino. El hecho de que este año haya un montón de equipos ya de chicas, de que vaya yo a entrenar y ya vea salir niñas pequeñas contándoles a sus padres lo que han hecho en el entrenamiento, a mí me parece increíble y me encanta verlas salir súper contentas. Y yo no sé si te lo decía a ti o se lo decía a Raúl, nuestro entrenador, le dije, a mí me hace muchísima ilusión ver a la niña salir del campo de Valdefierro. Entonces, en ese aspecto creo que teniendo cantera y que el proyecto puede ir a mucho más, así que... Qué importante es el que no sea algo estético, ¿no, María? Porque muchas veces vemos clubes que tienen la sección del femenino, pues bueno, pues todos sabemos para qué. O sea, no nos vamos a engañar, para pillar las perras de la subvención. Pero que un club de barrio como es el Valdefierro apueste tan decididamente por el fútbol femenino. Sí, la verdad que se agradece. Hay una apuesta del club y eso, ahora creo que somos 4 o 5 equipos de chicas, contando con las pequeñas. Y no sé, o sea, hay compañeras que ya las conocen, se hablan, se ven, entonces no es algo estético, es como que hay relación, aunque no sea directamente porque no podemos entrenar juntas, pero sí que ya solo el verte, lo que digo, a mí me hace mucha ilusión, no sé a ellas, pero sí. Comentarte cuánto le queda de fútbol a María Soguero, porque aún es joven, tiene ganas, tiene ambición. ¿Hasta dónde le gustaría llegar? Bueno, no lo sé. Ahora mismo, pues sé que del fútbol es imposible vivir ya,
o sea, no imposible, pero a mi edad yo creo que ya no es una opción. Entonces, pues mantenerlo como afición, mientras me siga llenando y me siga gustando, pues seguiré ahí. Joven, pues dentro del equipo que tenemos ya no soy tan joven, pero bueno, seguiremos ahí mientras el cuerpo aguante y las ganas sigan intactas. Siempre hay que tener por lo menos un par de veteranas en el equipo, ¿eh? Para templar, como digo yo, ánimos, para saber en cada momento, pues bueno, cómo se tiene que desarrollar el tiempo de un partido, cuándo matarlo, cuándo gritar dentro del campo. ¿Ese es tu rol o no, María? Bueno, creo que soy un poco calmada en ese aspecto, que no soy mucho de gritar y demás, pero sí que sensata a la hora de las cosas que hay que hacer, pues en tema prepartido, pues sí que suelo mantener cierto orden o seguir las pautas que nos dan para llegar al partido en las mejores condiciones. La última se la dejo a Luis. Bueno, al final este año estamos no sumando todos los puntos que deberíamos. ¿Qué crees que deberíamos cambiar o por dónde crees que deberíamos de seguir tirando? Pues no lo sé, porque la verdad es que veo los entrenamientos y veo por ejemplo, las posiciones que hacemos, que cuando te toca robar es imposible robar, te mueres intentando quitarle la pelota al otro equipo, da igual qué equipos hagáis. Y entonces no sé cuál es el problema, por decirlo de alguna manera, del equipo a la hora de competir y sumar puntos, porque los entrenamientos, ya te digo, por ejemplo, lo de las posiciones es clarísimo. Entonces no sé si a alguna le fallan los nervios o también la suerte, que al final en el fútbol es un factor importante, y este año pues parece que haremos un poco en contra con tema de lesiones, de cara a puerta. Entonces, pues bueno. Tenemos que decir que María Soguero no es del Real Zaragoza. Bueno, puede ser aficionada del Real Zaragoza, pero es del Valdefierro Club de Fútbol. Para Sí. que quede claro que tenemos Sí. al jefe de las máquinas hoy un poco con una torrija bastante considerable. Pero bueno, María, un placer tenerte aquí en la grada. Desearos todo lo mejor, que la próxima jornada pues podamos aquí, a través de Luis, el poder decir que habéis conseguido esos 3 punticos que se quedan en casa, ¿vale? Gracias. Buenas noches. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta Vamos luego, Francho. Buenas noches. con la preferente. Vamos con Rafa Gracia. Muy buenas. ¿Qué tal, Francho? Muy buenas noches, Rafa. Bueno, ¿cómo ha ido esta liga loca que tantas alegrías y a veces tantos disgustos da a los aficionados? Venga, vamos allá. Pues ha habido un Santa Anastasia 1 Alto Rincón, un Santa Anastasia que venía lanzado y seguro que este punto les ha sabido a poco. Sariñena 7, Salavense 0. Sariñena que con tantos cambios y con tanto convulsión ahora parece que ha encontrado la estabilidad y que ahora ha salido del descenso. Al fin de 1, Peñaferranca 2. Luego teníamos un Casetas 1, Sabiñánigo 1. Jaciatano 3, Delicias 1. Jaciatano que le está costando muchísimo y parece que prácticamente le ha puesto la puntilla al Delicias. Ranillas 2, Internacional de Huesca 2. Peña Fragatina 1, Robres 2. Un Robres que se ponía 0-2 y que luego al final pues le han hecho el gol. Uno de los partidos de la jornada, que era el partido de la jornada, que era el Gurrea 0, Tiñena 0. Y luego, por último, teníamos un Fraga Fútbol Base 0, Quinto 2. O sea que ha habido aquí resultados para todos los gustos. Ostras, el Sariñena que se debe poner la camiseta del Athletic Club, ¿no? Sí, porque ha habido una goleada también en primera división muy, muy importante. O sea que sí. La verdad es que Sariñena, lo que decimos, ha ganado los 4 de los últimos 5 partidos y la verdad pues que ha cogido el aire. La parte de arriba sigue con Robres, que sigue intratable, con 47 puntos y seguido el quinto 46. Y luego pues tenemos ahí ese grupillo de perseguidores con Casetas 44, Santa Anastasia 43 y Burrea con 41. Y un poquito más descolgados pues se quedan el Ontiñena y el Sietamo con 39 y 37, ¿no? Y la parte de abajo pues bueno, tenemos una semana que ha entrado una semana más el Fraga, y luego la Peña Fraga con 23, la Peña Fragatina con 16, Delicias 12 y Jacetano con 12. Este grupo, como comentamos el otro día, pues parece que hay cuatro posiciones o sea, de las 4, 3
que parece que están adjudicadas y que puede que se peleen solamente por una de ellas, que es la que queda. ¿Ya sabemos al final cómo ha quedado el tema de lo del Robres o no? Pues en un principio a mí me consta que el Robres iba a hacer algún tipo de alegación, pero los puntos de momento están en el casillero del Casetas, así que no lo sé. En un principio así está. Veremos a ver cómo termina. Bueno, pues estaremos atentos a cómo al final se determina si esos 3 puntos acaban en el casillero del Robres o siguen quedándose en el del Casetas. Eso es. Vamos con el grupo segundo, el grupo donde la semana pasada tuvimos a Rodri, el jugador del Club Deportivo Cariñena. ¿Cómo han sido los resultados? Pues ha habido de todo también, ¿eh? Ha habido un Alcoriza 0, Magallón 0, un Atlético Teruel 4, el Atlético Teruel que en casa este año está muy fuerte, San José 2, Alcañiz 1, Cariñena 1, un Alcañiz conseguía empatar un partido en el descuento, que Cariñena hubiera sido pues ya decisivo de cara a si el Alcañiz le queda alguna opción. Yo lo veo complicado, pero ya los hubieran matado. Cella 1, Montecarlo 0. El Cella, que lo nombrábamos hace 6-7 jornadas, que se había reforzado y ha salido el descenso. Un partido por la parte de abajo muy interesante, que era el Escalerillas 0, Herrera 2. Luego había un Mores 1, Sporting Alcañiz 1, un Mores que se adelantaba y al final pues ha conseguido empatar el Sporting. Calatayud, que ha sido el gran beneficiado de esta jornada, que ha conseguido ganar 0-1 en el campo del Cariñena en el minuto 77 o 78 con un gol de Panocha del Cariñena Atlético. Pradillano 1, Mayen 1, y luego pues una de, no las sorpresas de la jornada porque era de los partidazos, pero un Illueca 0, Borja 1, o sea que al final lo que decimos de la parte de arriba pues prácticamente solo ha conseguido ganar el Calatayud. Y la clasificación pues sigue el Cariñena con 52 puntos, seguido el Illueca con 50, y luego por debajo tenemos Alcañiz 44, Calatayud 42 y el Sporting Pradillano con 38. Y la parte de abajo, pues el Escalerías, que sigue en caída libre, con 21, los mismos puntos que el Cariñena Atlético, y Alcoriza y Sporting con 16 y 15. Aquí sí que es verdad que con 21 puntos tenemos tanto al Escale como al Cariñena, y luego están Herrera con 22, Mores con 22, Montecarlo con 23. Montecarlo también lleva 5 semanas seguidas perdiendo, pero ha habido cambio de entrenador recientemente, y la verdad es que se están metiendo en problemas dos equipos de Zaragoza Capital que llevan muchos años en preferente, como son en Escalerías y en Montecarlo. Pues tenemos un comentario de uno de nuestros seguidores. Dice Canfraño, según fuentes de la Federación Española, la cual les ha dicho que en breve les devolverán los puntos al Robres, restándoselos del casillero al Casetas. Pues muchas gracias, Canfraño. Pues ahí lo tenemos, la exclusiva de nuestro seguidor, que nos comenta que bueno, que la Federación Española al parecer le va a devolver los puntos al Robres. Sí, yo sabía de primera mano o de buena tinta, ¿no? Que iba a haber una alegación por parte del Robres, pero bueno, veremos a ver un poco cómo queda. La verdad es que este tipo de cosas siempre son muy incómodas, ¿no? Porque al final a lo mejor un descuido te hace hacer una alineación indebida, ¿no? Y yo creo que al final un poco los clubes somos un poco paganos de la ambigüedad de las normas, ¿no? Que yo creo que hay cosas que deberían de estar muchísimo más claras redactadas, pues para no dar lugar a que una alegación vaya adelante y luego otra vaya detrás, ¿no? Que te voy a contar a ti que tú... Es mi negociado, algo hay que vivir. De leyes sabes mucho más, ¿no? Pero independientemente de un bando o de otro, que aquí no me meto en este caso, ¿no? Pero que sí que es verdad que hay veces que se generan situaciones que yo creo que para los clubes no tendríamos que estar preocupados desde los clubes de gestionar ese tipo de situaciones, la verdad. Sí que no, con arreglo a lo que comentabas del Montecarlo, sí que uno de los seguidores también nuestros, a través de la cuenta de Twitter, sí que comentaba si sabíamos algo de ese cambio en el banquillo del Montecarlo. Pues me imagino que tú, que conoces y que controlas muy bien todo lo que es el tema de los banquillos aquí en Aragón, pues bueno, si ha habido cambio, nos enteraremos a ver quién es el nuevo residente del banquillo del Montecarlo. Cambio ha habido porque el anterior entrenador del Montecarlo estaba el martes en las jornadas, que hubo jornadas del comité de entrenador, y estaba. Entonces, pues bueno, esta semana se ha sentado Néstor Aparicio como director deportivo del Montecarlo, se asenta en el banquillo. No sé si seguirá o no, pero lo iremos viendo.
Bueno, pues cuéntanos qué partidos tenemos que ver la semana que viene. ¿Cuáles para ti son los partidos de la jornada en Pues los dos grupos? El grupo 1 tenemos 2 partidazos, como son el Robres Gurrea y el Quinto Santa Anastasia. Yo creo que son 2 partidos de máximo nivel. Y luego en el grupo 2 pues tenemos un Calatayud Pradillano, que yo creo que también es un partido muy interesante, y un San José Alcañiz. Entonces yo creo que estos 4, sí que es verdad que hay un derbi zaragozano en el grupo 2, ¿no? El Montecarlo con el Escalerillas, que vienen tus equipos en horas bajas y peleando, que también puede ser muy interesante, a lo mejor por esa pelea por salir de la parte de abajo. Bueno, pues Rafa, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Otro, cuídase. Vamos rápidamente con la tercera división, con la tercera federación, donde ya tenemos a Laura Ferrer. Buenas noches, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Jornada donde ha habido muchísimas sorpresas. Pues es lo que tiene el fútbol, que el fútbol pues a veces no son matemáticas, o ni a veces ni nunca, yo creo. Entonces, donde menos que creas se salta la sorpresa, pues pasa, y ahora lo comentaremos. Se ha jugado la jornada 23ª, con lo cual ya estamos ya en ese sprint final, donde esos 10-12 últimos partidos que se dice hay que estar bien posicionado, hay que estar bien situado, porque aquí ya se juega todo. Pues si te parece, comenzamos ya con el primer partido. Comenzamos con el primero, el que es el adelantado, el del sábado 22, empate del Tamarite con el Fraga 2-2. 2-2. Sí, un partido de poder a poder. Además, fíjate, hasta 11 cartulinas amarillas mostró el árbitro del encuentro. Sí, señor. Se adelantaba además el Fraga en el minuto 19 con gol de Ricard. Y antes de irse al descanso, el Tamarite, bueno, pues lograba el empate. Siempre marca mucho, ¿no? Al descanso al menos con ese empate que en principio era derrota. Luego le dio la vuelta con goles de Espinosa en el minuto 67, Faura, y luego el Fraga, bueno, pues encontró con el gol en propia meta, en esta ocasión gol de Izquierdo, él no quería, y al final esas tablas, reparto de puntos, bueno, pues un Tamarite y un Fraga que de momento están en esa zona cómoda, podemos decirlo. El Fraga, bueno, tiene 28 puntos, pero de momento, y el Tamarite se queda con 34, está bien situado. El primero de hoy, de domingo por la mañana a las 12:15, enfrentaba al Brea y al Almudévar. Victoria de los altoaragoneses por 1-2, a un Brea que parece que se desinfla. Sí, parecía que había cogido, bueno, pues esa racha positiva, que había encontrado de nuevo el camino y la senda del triunfo, pero de nuevo se meten verdaderos problemas, no así para el Almudévar, que bueno, pues esa confianza en el cuerpo técnico con José Carlos Gallego, pues está dando de nuevo esos resultados y se llevó, pues, os ha llevado, mejor dicho, 3 puntos importantísimos. Doblete de 20 millas, un gol de cabeza en el primer gol, el 36 y luego en el 64. Y bueno, pues los de Piedrabuena, penúltimos, es verdad que está tan solo, si no me equivoco, a 3 puntos, es una victoria, pero sí que es verdad que le está penalizando mucho al Club Deportivo Brea, que está encajando muchos goles. Fíjate, Francho, que es que tan solo ha marcado 19 y ha encajado 34. Entonces es complicado con estas diferencias encajar mucho y marcar poquito, porque mira, por ahí ha pasado alguien, ¿eh? Se une con nosotros, la Noé, que ya sabéis que le gusta el fútbol, sobre todo la tercera división. Qué bueno. Y bueno, pues como digo, pues ese es uno de los mayores problemas, ¿no?, que está encontrando también el Club Deportivo Brea, la escasez de gol y encajar mucho. Bueno, pues donde sí que ha habido goles y goles a mansalva ha sido en el duelo entre el Almunia y el Club Deportivo Huarte. La Manica, 1-5. Como digo, que a veces sí, el fútbol son estadísticas, pero matemáticas no. Si decíamos anteriormente, incluso la anterior jornada, aquí lo contrario, que el Club Deportivo Cuarte sí que es verdad que estaba rentabilizando bien los pocos goles que estaba marcando, porque encaja muy poquito. De hecho, sigue la portería Rafa Hidalgo siendo el portero menos goleado. Y hoy, pues fíjate, han entrado 5, lo que en otros partidos ha costado. Hoy 5, al fin y al cabo son 3 puntos. Pero bueno, fíjate, ha sido, yo creo que queda en anécdota, ¿no? Porque por lógica, bueno, pues decíamos lo que le estaba costando marcar al Cuarte y han sido 5.
Ha empezado marcando Valdés y 3 goles de Diego Tena. Se ha llevado, no sé si el balón, porque aquí sabes que en estas categorías Vale mucho dinero el balón. En estas categorías regalar los balones, pero bueno, podía ser. ¿Cómo se llama, por cierto? El Mi colega gata, que tienes. Nuey, es chica, Nuey. Nuey. Noche, Nuey, en bueno, aragonés. es chica. Muy bien. Sí. Está con nosotros, sí, señor. Está con nosotros. Como decía, pues sin apenas oposición de la Almunia, porque ya un 0-3 en el descanso, ya digo, hat-trick de Diego Tena, y luego ha sido Júdez en el 53, el autor del tanto de la Almunia, y Moja, que ha dejado ese 1-5 para un Club Deportivo Cuarte, que dados también los resultados, bueno, sigue en esa zona alta, pero cada vez más cerquita, que luego el partido de la próxima semana es de AUPA, pero eso lo comentaremos luego, muy cerquita ya casi del liderato. Empate del Club Deportivo Ebro en la casa del Belchite, 1-1. No han conseguido los arlequinados aprovechar el error de la Sociedad Deportiva Huesca. Pues fíjate, a pesar de lo que decimos de que el Belchite y se sabe mover en esas posiciones cada temporada, pues sabe que su objetivo es salvar la categoría, que es muy difícil que sacar puntos del Tejar, pero así ha sido. Es verdad que una primera parte que el Club Deportivo Ebro se podía haber ido por delante en el marcador, 0-0, luego ha sido Alex Vela el que ha marcado ese 0-1, pero que el Belchita no se ha dado por vencido, y como no, pues en el 69, quién sino Cotoño, yo creo que una pieza fundamental en este Club Deportivo Belchite, ha llevado ese empate que, dadas las circunstancias, puede valer muy mucho al final de aquí la temporada, por la disparidad de posiciones tanto del Club Deportivo Ebro, que está en la zona alta, que se está jugando el liderato, como el Belchite, que se está jugando la permanencia, o sea que puede ser un punto importante de aquí a final de temporada, Francho. Otro que se estaba jugando la permanencia y se la sigue jugando es el Club Deportivo Caspe, derrota frente al Épila 1-0, y toca de nuevo, pues bueno, volver a trabajar. Sí, seguir trabajando, no rendirse. De nuevo creo que ocupa la última posición con 21 puntos tras esta derrota muy dolorosa. Había mucho en juego, partido de muchos nervios. Es verdad que ante ese gol del Épila lo intentó el conjunto de Javier Romero. En esta ocasión no encontró el camino del gol y como digo, bueno, pues es verdad que ese último, no hay que mirar la clasificación en ese aspecto porque está a la 4 de la salvación, pero cada vez se complica más, como digo, porque estamos entrando en esa recta que cualquier punto que sumes o cualquier punto que se te escape, y también los golaveras, que a partir de ahora también esos enfrentamientos va a decidir, y a veces decide mucho, pues van a ser muy importantes. Pues vamos con la sorpresa de la jornada. El Fuentes, que ha vencido por 2-0 en su casa a la Sociedad Deportiva Huesca B. Pues sí, lo hemos dicho al principio, ¿no? Lo que es el fútbol. A priori ves, repasando la pasada jornada, bueno, pues el Fuentes recibe en las circunstancias al Huesca B, favorito sin lugar a dudas, ¿no? Pero es lo que digo, lo que es el fútbol, ya un partido, y a priori el líder, el último, ahora ya no es el último porque es el Club Deportivo Caspe. Los goles de Crespo en el minuto 22 y Gutiérrez en el 38 pues han llevado el delirio, además que son 3 puntos, como digo, vale lo mismo, pero es verdad que al margen de sumar esa victoria, refuerza mucho moralmente por ganar o por lograr los 3 puntos a quien ha sido, que ha sido al líder. Desde luego, un gran chute moral. Nos vamos a Jumaya, empate a 2 frente al Club Deportivo Binefar, un Binefar que sigue sin aprovechar las oportunidades que le dan los de arriba para poder acortar distancias. Es verdad que no está acumulando derrotas, pero claro, puntito a puntito, bueno, pues no está regularizando todas esas jornadas que lo veíamos ahí arriba. Fonsi, el veterano futbolista, abría el marcador en el minuto 33, Querol empataba antes del descanso, también ese empate daba alas al Club Deportivo Binefar, que de hecho se puso por delante con gol de Chicho, y que al final, bueno, pues quedaba toda esa segunda parte. De nuevo Fonsi Nadales rescataba ese punto para el Calamocha, para la parroquia de Jumaya, Francho. Vamos con el Utrilla-Azuera, victoria de los turiafenenses por 0-2. Y esto no es casualidad, el temporadón que está haciendo el Club Deportivo Zuera, uno de los equipos históricos del fútbol aragonés, que esta temporada
lograba el ascenso y que ha cosechado pues una victoria importante en un campo como La Vega, como siempre resaltamos, tan difícil y complicado de sumar puntos. También doblete, ha sido doblete de Cabrero en el 69 y en el 67. El Utrilla se queda con 28 y el Fuera con 37, como decimos, en zona de playoff, temporadón del Club Deportivo Fuera en la jornada 23ª. Y el último encuentro, empate a 0 entre el Monzón y el Andorra, o el Andorra y el Monzón. Exactamente, bueno, pues empate a 0, un puntito para cada uno. No ha sido un partido con demasiada historia y bueno, pues importante el punto siempre logrado fuera de casa si luego eres capaz de refrendarlo en casa. También buena temporada yo diría que para el Andorra y bueno, pues el Atlético Monzón en una, digamos, en una zona prácticamente ahora de nadie, como se dice vulgarmente en términos futbolísticos, con 31 puntos. Una zona tranquila, templada. Bueno, ¿qué nos espera la próxima jornada? Porque ya la cosa se empieza a poner calentica. Por eso, pues fíjate, vamos a comentar por supuesto toda la jornada, pero sin lugar a dudas por la parte alta de la tabla, el partidazo que además se jugará el sábado, uno de los dos partidos que se jugará el sábado, será el Club Deportivo Ebro que va a recibir al Club Deportivo Cuarte, o lo que es lo mismo, Club Deportivo Ebro 44 puntos, Club Deportivo Cuarte 41, goles a favor del Ebro 30, goles a favor del Cuarte 25, goles en contra 15 del conjunto arlequinado y 13, como decimos, del Zamora, que es el Club Deportivo Cuarte. Así que partidazo. También se jugará el Fuera Fuentes el sábado día 1 de marzo y el resto de la jornada, ojo a ese Caspe Belchite por la parte baja de la tabla, el Fraga que recibirá el Epila, Binefar Utrillas, Andorra Calamocha, Almudévar Monzón, Huesca Beta Marite y Brea La Almunia. También por la parte baja, sin lugar a dudas, uno de los partidos en los que habrá, como en todos, muchos nervios. Pues le vamos a preguntar a nuestro protagonista. La verdad es que para nosotros es un placer tener al jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, del filial, a Jaime Escario. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Francho. ¿Qué tal? Bienvenido a la grada, amigo. Bueno, pues nos sorprende mucho el resultado, la derrota que habéis tenido hoy en San Miguel frente al Club Deportivo de Fuentes, que es una de las, llamémoslo así con todo el cariño y todo el respeto, una de las cenicientas, ¿no?, de esta liga, después de, bueno, el temporadón que os estáis marcando, que la verdad es que todos os miran detrás. Sí, la verdad que este año hemos hecho un bastante buen grupo y se está notando, yo creo, en el campo. Estamos haciendo muy buena temporada. Como dices tú, el Fuentes, sí, pero yo creo que cualquier partido en esta liga es bastante complicado y más si vas a jugar fuera de casa, que la gente aprieta mucho más, los equipos están bastante más motivados y yo creo que es que no hay ningún partido fácil. A priori sí que dices tú, primero contra último, pero no hemos entrado a lo mejor muy bien al partido y se nos han puesto por delante en una jugada que podría haber sido un poco evitable. Y una vez se nos ponen por delante ya se nos complica bastante la cosa porque los equipos suelen cerrarse bastante atrás y eso a lo mejor nos cuesta bastante y luego pues el segundo gol no puedes hacer nada porque es un golazo. Jaime, buenas noches. Como decía Francho, de gran temporada la que estáis realizando, que además ahora decíamos entramos en esa fase final, ¿no?, donde hay que estar bien posicionado. Lo estáis vosotros bien posicionados, pero quizás a veces en estos partidos se puede pecar, entre comillas, de esa inexperiencia. Sois un equipo muy joven ante equipos que saben moverse en estas circunstancias. Sí, la verdad que a pesar de esto, es decir que al ser un equipo joven sí que fuera de casa sobre todo suele costar bastante más, ya que en tercera son muchos campos así más pequeños y entonces el juego suele ser bastante más duelos, que ahí sí que los jóvenes pues pueden pecar de inexperiencia y suele salir peor, pero este año igual yo creo que nos está costando bastante más en casa, ya que fuera de casa creo que con el partido de hoy igual no estoy seguro, pero creo que éramos el mejor equipo fuera de casa. Y yo creo que ha sido que igual no estamos en una buena racha, como si la tuvimos hace unos cuantos partidos, que igual estuvimos 8 o 9 partidos sin perder, con muchas victorias.
Pero bueno, toca revisar el partido, mirar los errores, mejorar y seguimos estando ahí arriba. Que igual estamos desaprovechando muchas oportunidades, yo creo, porque estamos pinchando todos los de arriba. Y si en estos 5 partidos hubiéramos conseguido alguna que otra victoria más, hubiéramos sacado bastante ventaja para esos enfrentamientos directos, igual, contra Ebro, Cuarte, etcétera. Fíjate, Jaime, lo comentas tú, ¿no? Estamos hablando que pincháis vosotros, pero tampoco los perseguidores, vuestros perseguidores, aprovechan esas oportunidades, porque o cuando empatáis o cuando caéis, el que viene detrás, que suele ser el Club Deportivo Ebro, parece como que le tenga miedo, ¿no? A ponerse por encima de vosotros. Sí, es que como he dicho antes, es una liga bastante igualada y es que cualquier equipo te puede quitar los 3 puntos y más fuera de casa el Ebro, que ha tenido que ir fuera de casa a Belchite, campo también pequeño, partido duelos en lo que en los duelos iguala un poco todo, yo creo. Y tampoco se puede ver a lo mejor la superioridad de algún equipo, ya que el juego va a ser sobre todo duelos y, como he dicho, en los duelos iguala todo. Estoy mirando los números, Jaime. Sois el equipo que además es vuestra faceta goleadora, habéis hecho 40 goles, también buen orden defensivo porque habéis encajado 26. Bueno. Eso también habla muy bien del trabajo que estáis haciendo esta temporada. Sí, yo creo que igual si comparas con otros equipos, sobre todo el aspecto defensivo, como has comentado antes tú, el Cuarte no sé si has dicho que llevaba 13 goles y el Ebro 15 o al sí, revés. Sí, así. Y sí que yo creo que ahí hay una diferencia bastante grande, que igual es un poco de lo que decimos de que somos bastante más jóvenes, igual cometemos bastantes más errores, pero yo creo que esa es si acabamos mejorando eso, como hicimos en la racha esa de 8 o 9 partidos, que conseguimos bastantes partidas a cero, nos llevaremos muchas más victorias, porque hay partidos que a lo mejor encajamos mucho y si encajas 2 goles en un partido es muy difícil ganarlo. Sí, pero perdona. Sí. Y ahora le dejo a Francho, pero ¿tú eres de los que prefiere ganar, por ejemplo, pues 3-2 o 4-5 fuera de casa? Es decir, sí que se encajan goles, pero por contra se marca, ¿no? Que resultados más cortos, ¿tú qué prefieres? A ver, yo soy medio centro. Si fuera defensa te diría 100% que 1-0, gol y contentos para casa con portería cero. Aún así, siendo medio, yo creo que resultados cortos es mucho mejor porque da más seguridad al equipo. Tener porterías a cero, pues como he dicho, da seguridad y sabes que si a poco que marques 1 o 2 goles vas a ganar el partido, pero si encajas mucho es que va a ser muy difícil conseguir los 3 puntos. Jaime, para ti, siendo mediocampista, ¿qué supone que en el banquillo se esté dirigiendo Íñigo Ros, uno de los centrocampistas, pues bueno, con más trayectoria, ¿no? en nuestro fútbol? Sí, es un privilegio tenerlo a él tanto como a su hermano. El año pasado tuvimos a Lluís Sastre también y no sé si por ser un poco más joven, igual al finalizar la temporada me arrepentí un poco de no haberle pedido muchos consejos y eso, y este año dije que no se me podía escapar porque tener a Íñigo Ros, a Javi Ros, que han sido futbolistas profesionales, que son gente en la que te fijas y te gustaría llegar a hacer lo que han hecho, la mitad de lo que han hecho ellos. Siempre intento al acabar los partidos hablar con Javi, con Íñigo, decirle que podría haber mejorado, que han visto ellos, porque su punto de vista es muy importante para mí, tanto por posición como por lo que han sido ellos. Estábamos repasando la próxima jornada, Jaime, y estamos diciendo, claro, fíjate, el Club Deportivo Ebro recibe al Cuarte, además juega el sábado. Vosotros ya sabréis el resultado porque jugáis el domingo 2 a las 11:30 recibiendo al Tamarite, ¿no? ¿Cómo ves este encuentro? Porque es un duelo directo y luego que sabiendo el resultado que juguéis vosotros al día siguiente. Intentar no pensar mucho a lo mejor en partido, porque pase lo que pase, nosotros lo que tenemos que intentar es sacar los 3 puntos y más en casa, que a lo mejor nos está costando un poco más esta temporada y que, como he dicho antes, igual estamos desaprovechando grandes oportunidades y llegará un día que si desaprovechas demasiadas ya la gente no las aprovechará y a lo mejor el Ebro deja de pinchar, el Cuarte deja de pinchar. Además hay bastantes perseguidores, por lo que
va a ser difícil que sigamos pinchando todos tanto. Entonces, intentar aprovechar todas las oportunidades, hacerse fuerte en casa sobre todo, intentar sumar de 3 lo máximo. Yo te voy a preguntar ya las dos últimas. Una, el objetivo es ascender directamente, es meteros en playoff, esa por un lado. Y por otro, yo no sé si has llegado a debutar con el primer equipo, si has entrado en dinámica de entrenamiento con la primera plantilla, pero ¿dónde está el futuro de Jaime Escario? En cuanto a la primera pregunta, al ser un filial, sí que jugadores jóvenes con en principio talento futuro. No nos gustaba a algunos comentar el objetivo de ascender porque a principio de temporada nunca se sabe, aunque tengas un gran equipo. Nosotros el año pasado tuvimos un gran equipo y no salieron las cosas como deseábamos y acabamos en la posición número 11. Pero yo creo que ahora es un poco inevitable porque vemos que tenemos un gran equipo, un gran grupo. Podemos competir con cualquier equipo. Además, creo que tenemos algo a haberas ganado con todos los equipos de arriba, como Ebro, Cuarte, Binefar. Entonces, obviamente la posibilidad está ahí, pero sí ir partido a partido y ir sumando. En cuanto al primer equipo, sí que desde Navidad, el partido del Levante, sí que he estado hasta ahora, porque aprovechando las lesiones de Javi Mier, Javi Pérez, sí que he tenido la oportunidad de ir estos 2 meses a entrenar con ellos y súper agradecido porque es una experiencia brutal. Entrenar a diario con futbolistas profesionales, aprendes un montón, les intentas preguntar qué es lo que harían ellos, consejos, etc, etc. Y sí, he estado estos 2 últimos meses entrenando con ellos y súper bien. Bueno, por mi parte también la última. Sé que va a ser una pregunta difícil o complicada. Si tuvieras que elegir entre debutar con el primer equipo y lograr el ascenso, ¿con qué te quedarías? Directo, el ascenso directo. Ya. Es una pregunta yo creo bastante difícil porque por eso te lo decimos. El debutar en segunda división es un poco el sueño yo creo que hemos tenido todos desde niños. Además soy del Huesca, soy de Huesca y el debutar con el primer equipo sería cumplir mi sueño desde niño, llegar a ser futbolista profesional, por así decirlo. Ascender, si miramos a largo plazo, yo creo que igual ascender es mejor porque al año que viene jugar en segunda red yo creo que hay bastante cambio con tercera y nos ayudaría a crecer a todos los jugadores y de cara a un futuro que el año que viene sería mi último año en sub-23, sería bastante positivo jugarlo en segunda red antes que en tercera. Y yo creo que me ayudaría más a crecer el ascender a segunda red. Pues Jaime Escario, un placer tenerte aquí en la grada. Lo dicho, ojalá pues podamos verte muy prontico, ya no sea en segunda red, pero sí en segunda división, con la Sociedad Deportiva Huesca. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Adiós, gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Bueno, Laurica, nos vamos Venga. con la segunda federación. Un abrazo. Hasta luego. Don Héctor Brau. Muy buenas noches, Francho. Ahí te tenemos. Bueno, jornada, no te voy a decir casi de pleno, pero muy buena jornada para nuestros equipos. Sí, hemos tenido muy buena jornada en esta segunda red. La verdad que se van apretando las cosas, se van pues los equipos ya empezando a notar la tensión, ¿no? de que te juegas mucho todas las semanas y bueno, hemos tenido un poco de todo, ¿no? Quizás pues el resultado, ¿no? que más pues a mí me ha llamado la atención esta semana ha sido el resultado de ayer de la Sociedad Deportiva de Gea, porque la verdad es que tuvo que sufrir muchísimo para sacar el punto que sacó del estadio del Guernica de Urbieta, que se puso pues incluso 2-0 perdiendo en el marcador y la verdad es que tuvo que recortar distancias, incluso igualar en menos de 5 minutos, ¿no? Creo que el Egea, aparte de que está haciendo una gran temporada,
ha tenido un gran acierto en este mercado de invierno trayendo a Iker Gil, porque está siendo súper importante. Empataba el partido en el minuto 53 y luego pues bueno, tenía que remar, ¿no? en un estadio, como digo, muy, muy complicado contra un rival que todos los años está en la zona más alta y este año está luchando por no estar en los puertos de abajo, pero siempre es un campo complicado el de Urbieta. Pues punto muy valioso, ¿no? Por cómo se está dando la categoría y la clasificación a estas alturas, pero sí que es verdad que quizás le va a saber un poco amargo a Legia después de haber empatado el partido. O le hubiera gustado seguro a Iván Martínez volver con los 3 puntos. Desde luego, como siempre, Rodri, que se apunta un bombardeo y bueno, y lo que tú dices, ¿no? Lo de Gil, que está siendo un absoluto acierto por parte de la entidad de las 5 villas, que desde luego, pues bueno, está consiguiendo el conseguir esos objetivos. Pero si te parece, pues le vamos a preguntar a uno de los protagonistas, al jugador de la Sociedad Deportiva Egea, a Isma Fadel. A ver, que te tenemos de medio lado. Ahí está. Ahora sí. Bueno, Isma, comentaba Héctor, haciendo un análisis pues de ese partido en Guernica frente al conjunto vasco, pues esa capacidad de reacción, ¿no? De haber conseguido pues rascar un punto cuando al descanso os fuisteis con un 2-0. Sí, así es. Salimos del descanso y supimos reaccionar bastante rápido y empatamos nada en 10 minutos. La verdad que hicimos lo más difícil, que era empatar. ¿Qué os dijo el míster cuando fuisteis al vestuario en el descanso para que tuvierais esa reacción y salierais a comeros al Guernica? Pues al final que no habíamos hecho las cosas bien, corrigió cosas que habíamos trabajado durante la semana y salimos del descanso y cambió totalmente el partido y hicimos lo que nos dijo. No falla nadie de los de arriba, está todo muy, muy, muy apretado en esta segunda vuelta y a estas alturas ya de la liga. ¿Cómo veis en el vestuario esa posibilidad de manteneros en playoff? Además venís de una racha muy, muy positiva de resultados. Creo que lleváis 6 jornadas sin conocer la derrota, estas últimas 6 por lo menos. Sí. ¿Con qué tensión, ¿no? Se vive a estas alturas el saber la incertidumbre de si vas a aguantar o no vas a aguantar esta pelea, en la que luego al final pues también se ha metido el Club Deportivo Teruel? El Alfaro también está ya a 4 puntos de entrar a los puntos de playoff. ¿Cómo lo vivís dentro del vestuario, esa opción con incertidumbre de poder salir, una jornada sí, una jornada no? Sí, a ver, tensión no hay, pero tenemos claro que si queremos estar allá arriba hay que intentar sumar todos los partidos, conseguir el máximo de victorias y sobre todo lo que es importante ahora es no perder, porque aunque sea un punto, va a marcar la diferencia ahora mismo, porque hemos pasado de estar, por ejemplo, terceros a ahora sextos. Igual la jornada que viene nos metemos otra vez allá arriba o bajamos, entonces hay que ir partido a partido. Bueno, si no fallan las clasificaciones, ahora sois quintos. Estáis dentro del playoff, un punto por encima de la todopoderosa UDL, que hoy ha empatado en las gaunas. Sí, cierto, sí. Vamos con el encuentro que vais a disputar la semana que viene frente al Izarra, el conjunto navarro, pues que está en esa zona baja, necesita los 3 puntos como el comer, pues para intentar pues salir de esas posiciones de descenso. ¿Qué Izarra os esperáis en Luchán? A ver, al final jugamos en nuestra casa y lo que hemos conseguido durante todo el año es que en casa somos muy fuertes, pero sin nunca perderle el respeto al rival, porque en esta categoría cualquier partido es difícil y intentaremos hacer un buen partido y llevarnos los 3 puntos. Tenéis que jugar ahora como ha dicho Francho, pues tenéis que
jugar en casa con Izarra, pero luego pues tenéis que jugar también con Sociedad Deportiva Eibar B, tenéis que jugar el derbi también contra el Teruel, luego también os queda jugar contra el Utebo. ¿Cómo ves tú esta recta final de temporada y sobre todo con tanto derbi, con tanto equipo que se está jugando entrar en puestos de cabeza y en puestos de playoff como son también pues el Utebo, el Teruel? Eso dice mucho, ¿no?, de la salud de la que goza el fútbol aragonés, pero todos igual no podéis entrar en esa pelea finalmente. Es cierto, al final del calendario nos vienen todos los rivales de arriba, por eso ahora es el momento de sacar el mayor puntuaje posible y esperar a llegar a esos partidos con vida para poder seguir mantenernos allá arriba, para poder luchar. Isma, os habéis reforzado muy bien en este mercado de invierno. Yo creo que, bueno, el club nos ha lanzado un mensaje, ¿no?, con esos fichajes, pues que está claro que ya que estáis arriba, lo queréis intentar, queréis, pues bueno, el meter al equipo en playoff. Y oye, ¿y por qué no soñar? ¿Cuál es el sueño de Isma Fadel? Porque tú nos has dado muchas alegrías con la selección aragonesa, pero nos falta una con la Sociedad Deportiva Egea. Hombre, el sueño, ojalá meternos en playoff, la verdad. Un equipo de recién ascendido que haga playoff el mismo año sería el mayor logro. Ojalá podernos meternos ahí, la verdad. Y en lo personal, ¿cómo estás viviendo tú la temporada? Cuando siempre se dice, ¿no?, cuando las cosas van bien a nivel colectivo, pues siempre en lo personal te encuentras más cómodo. ¿Cómo nos puedes valorar tu temporada a nivel personal? Aparte de que el equipo está, pues cuando va todo bien, como te digo, sí, sale todo rodado. Pues la verdad estoy muy contento. Pues al final conozco al cuerpo técnico, he estado muchos años con ellos. Ya partíamos de la base de que seguimos algunos jugadores del año pasado y eso creo que nos ayuda a todos para seguir creando una buena piña y que individualmente pueda sacar mi mejor rendimiento. Qué importante es eso que dices, ¿no, Isma? El que hayáis seguido estando gran parte de ese bloque que el año pasado, pues bueno, disteis muchas alegrías a los aficionados de las 5 villas. El que os conozcáis bien, el que hayan sabido, sobre todo Rafa, haya sabido muy bien mover los hilos, pues para que tuvierais un buen plantel al inicio de la temporada. Me imagino que para vosotros esa confianza es la que luego demostráis sobre el terreno de juego. Bueno, ya lo vimos en Copa del Rey, ¿no? Sí, al final, si partes del año pasado, que ya con una base de jugadores que estuvieron el año pasado y además le juntas la directiva y el cuerpo técnico, eso hace que la adaptación sea más fácil a la categoría. Aunque vengan jugadores nuevos, siempre es más fácil hacer piña que un equipo nuevo entero. Y eso creo que nos ha ayudado bastante. A ver, que tenemos comentario. Nos dice Jorge Uriel, qué bueno sería Utebo, Egea y Teruel en los playoffs de ascenso este año. Ostras, ¿dónde hay que firmar eso? ¿Dónde hay que firmar? Sí. ¿Tú ves a estos equipos, aparte del tuyo, por supuesto, qué equipos ves en playoff? Primero, ¿cuál ves de ascenso directo? Porque hasta ahora hablábamos siempre de las Nenas de Guecho, ¿no?, del histórico. Sí. Pero parece como que tuvo una pájara bastante considerable y bueno, y de hecho pues ahí está bailando con el Eibar B. ¿Cuáles son tus favoritos, Isma? Arriba yo creo que se la van a jugar Eibar y Arenas. Entre ellos va a estar todo y luego en playoff esperemos que cuantos más aragoneses mejor y nosotros sobre todo. Mientras nosotros estemos dentro, los demás no me importan. Bueno, al final creo que, como te he dicho antes, va a ser una carrera de fondo porque además mirando calendarios no lo tiene nadie fácil, tanto por arriba como por abajo. ¿Qué perspectiva tienes de la categoría? Yo sí que te puedo decir que mi visión es que creo que este año es el grupo 2, creo que es aparte de los más complicados, está todo muy abierto, tanto por arriba como por abajo. ¿Qué perspectiva tienes
tanto tú personalmente como lo que se habla en la plantilla y en el cuerpo técnico de cómo está el nivel este año en este grupo 2 de Segunda Federación. Que el nivel está alto, siempre se habla de que los otros grupos tienen un nivel más alto, el catalán, pero al final en la clasificación se ve todo, o sea, no hay ningún partido fácil. Hoy, por ejemplo, Isma, Teruel. Y los que ascienden suelen Claro. ser siempre de nuestro grupo, del grupo 2. Por Que eso. aquí tú comentas, Sí. y yo lo compro contigo, aquí todo el mundo, ¿no? El grupo catalán, el andaluz, tal. Pero luego realmente en Primera Federación los que ascienden son del grupo 2. Así es muy difícil. Se ve en la clasificación, si no, habría alguien que ya se habría escapado hacia arriba, pero no es así. Bueno, la última. Resultado frente al Lizarra. Jugáis en casa, ¿eh? No me gusta decir esto. No me gusta. Bueno, pues lo vamos a dejar. Te vamos a hacer Venga, te lo vamos a cambiar, ¿vale? Como sabemos que saldrás a jugar y a ver de qué te pone el míster, porque a veces te vemos en el lateral, otras veces te vemos en el centro del campo, otras veces te vemos de extremo, bueno, depende, porque es muy polivalente. Si metes un gol, te tienes que dirigir a la cámara y hacernos el logo de la L, de la grada, ¿vale? Eso sí. ¿Ves? Eso me pues bueno, más. Venga, pues te lo cambiamos, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, Isma, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Un saludo. Adiós. Pues Isma Fadel, una de las perlas de nuestra cantera que sigue creciendo con la Sociedad Deportiva Gea. ¿Y de qué manera, no? Pues ya lo veis, cómo estamos aquí hablando. Si a principio de temporada, Héctor, nos llegan a decir que íbamos a tener de los 5 aragoneses a 3 optando por meterse en lo más alto de la clasificación, ¡wow! Sí, la verdad que lo comentábamos, ¿no? A principio de la temporada, pues que este año a priori, por viendo presupuestos, viendo plantillas y demás, iba a ser el más complicado quizás para nuestros equipos, pero también es verdad que nuestros equipos se han reforzado bien. Aparte, están haciendo un gran trabajo tanto los recién ascendidos como los que ya se han consolidado en la categoría y bueno, pues quitando pues la nota negativa, ¿no? Que quizás la tenga ese filial, el Deportivo Aragón, que todos esperábamos mucho más de esta temporada, pues bueno, el Barbastro, como siempre, pues va a tener que hacer un Brea 2.0 porque es muy complicado y cada año pues el presupuesto es el que es y cada año le es más complicado el salvar la categoría holgadamente, pero bueno, creo que el resto están de buena salud. El Teruel que ha ido de menos a más con todo lo que comentamos todas las semanas, que es impresionante la remontada que ha tenido y eso quiere decir, ¿no? que el grupo creo que merece esos halagos y esa competencia porque es cierto que cada año es más complicado este grupo segundo de Segunda Federación. Bueno, ya nos lo decía la semana pasada Ander Dufour que frente a Lizarra sabía que iba a ser un partido tremendamente complicado. Bueno, han conseguido vencer 1-2. Nunca es fácil vencer en Lizarra, nunca es fácil vencer en Mercatondo, pero sigue en esa línea ascendente donde parece ser que no tiene techo y luego, pues bueno, es un equipo que practica un fútbol precioso, un fútbol muy vistoso y que nos está haciendo soñar, ¿no? A los que hemos en algún momento vestido la zamarra de ese club. Y otro que también ha conseguido esa victoria tan necesitada y tan necesaria con un municipal pues que llamaba a la rebelión era la Unión Deportiva de Albastro con un 1-0 por la mínima frente al Anguiano, pero que 3 puntos más ricos, ¿no, Héctor? Sí, la verdad es que, pues bueno, se ha hablado durante toda la semana pues de que este partido pues estaba pues quizás pues marcado en el calendario pues aparte de por la importancia de los 3 puntos pues también por el rival, ¿no? Que era importante el conseguir la victoria pues por sensaciones pero también pues por puntos, ¿no? Si no ya te empiezas a alejar y ya empieza el nerviosismo y las dudas y eso no es bueno para la plantilla, no es bueno para la cabeza de los jugadores ni sobre todo de
de los que son titulares y tiran del carro semana tras semana. Y bueno, pues llegaban en un minuto 92 en un balón, una falta lateral que se colaba en el fondo de la red del guardameta del Anguiano, y ha estallado la locura el Municipal, porque pues bueno, quizás pues pasaban los minutos y veía que no entraba el balón, que a base de intentarlo no llegaba ese premio del gol, y al final pues imagínate, ¿no? En el minuto 92 una falta lateral cuando estaba ya a punto de acabar el partido, pues conseguir el gol de la victoria, pues totalmente la gente pues armado de júbilo, y bueno, pues los chavales también del Frente Rojillo, creo que se llama, la peña del Barbastro, no recuerdo, sé, creo que sí. Tendremos que mirarlo. Sí que la verdad es que son unos chavales Además, muy jovencicos. Sí, son chavales jóvenes. Y da gusto porque no paran de alentar durante todo el partido. Sí, eso es. Entonces, pues bueno, creo que ha saltado la alegría y con total merecimiento, que hoy creo que el Barbastro sí que ha sido justo ganador, y aparte de ser justo ganador, hoy el fútbol le ha dado lo que otras semanas le ha podido quitar, ¿no? En muchos partidos también que han estado muy abiertos y finalmente no ha llegado el gol, pero hoy, como te digo, ha sido justo vencedor el Barbastro, aparte que pues lo necesitaba. Y bueno, pues se tilda de victoria balsámica, y ahora pues bueno, trabajar esta semana para el partido de la próxima semana, y a ver si enganchan 2-3 victorias seguidas, que sería muy importante para salir de esa quema por no descender. Bueno, y teníamos derbi. Teníamos derbi en la Ciudad Deportiva esta mañana, y bueno, pues al final pues creo que la lógica se ha hecho, ¿no?, notar, porque al final pues ha ganado el Utebo 0-2 en la Ciudad Deportivo, además pues con un Utebo que ha llegado a la Ciudad Deportiva pues con sus 50-70 aficionados que siempre le acompañan, y más hoy pues siendo con la cercanía que está Utebo de la Ciudad Deportiva, y bueno, pues creo que el partido pues ha sido un partido que le ha costado en algunas fases del encuentro al conjunto Barbo el aclimatarse también pues al césped de la Ciudad Deportiva. Luego pues también muchos duelos directos que en ese sentido sí que es verdad que después de marcar el 0-1 se ha confundido un poco, lo decía Juan Carlos Beltrán en la rueda de prensa. El equipo pues quizás ha querido igual aguantar un poco ese resultado, y haya aprovechado el Deportivo Aragón para aprovechar esa velocidad de sus jugadores, de los chicos de Miro Larraz, pero luego pues bueno, con un penalti de Diego Suárez ya pues se ha calmado un poco el conjunto Barbo, ha sabido pues llevar el partido a su terreno, y bueno, pues al final pues otra victoria más del conjunto Barbo, otro match ball que sabe solventar sin problema, y continúa ahí en la parte alta de la clasificación una semana más, antes de recibir la semana que viene al filial del Glorioso, como es el Alavés B, que visitará Santa Ana la semana que viene, el domingo por la tarde a las 5:30, creo que es. Pues vamos con los partidos que tenemos la semana que viene. El Egea, como hemos dicho, recibe a Lizarra a las 12 de la mañana el domingo en Luchán. Tenemos un duelo que no es aragonés, pero un duelo que puede marcar muchísimo esta competición, porque el Eibar B recibe a la UDL, una UDL que parece que no levanta cabeza. El Club Deportivo Teruel recibe a la Unión Deportiva Barbastro, nuevo derbi aragonés, este caso en el Pinilla a las 5 de la tarde, como a las 5 de la tarde jugará 5:30, jugará el Utebo en Santa Ana frente al Deportivo Alavés B, y el Deportivo Aragón visita la pista, la cancha del Calahorra, la Planilla, a las 7 de la tarde. Finalísima para el filial. Sí, eso te iba a decir, porque visto los resultados de esta jornada, una jornada que ha salido muy bien para los nuestros, porque los equipos de abajo han perdido y los nuestros han ganado. En este caso, pues aparte del Subiza, que ha perdido por la mínima en su casa frente a las Arenas de Guecho, tenemos al Deportivo Alavés, que ha perdido 0-3 frente al Eibar B, la Sociedad Deportiva de Logroñés, que le ha ganado en su cancha a la Real Sociedad C por 0-1, el Alfaro ha empatado a 0 con el Calahorra, y como hemos dicho, la Unión Deportiva Logroñés ha empatado a 0 con el Tudelano en Las Gaunas. Por lo tanto,
como comentas tú, Héctor, es que la clasificación hará en estos momentos, aparte de, bueno, pues tener a Eibar B, que sigue primero con 49 puntos, los mismos que tiene la Arenas de Guecho, tenemos al Utebo con 43, la Sociedad Deportiva Logroñés con 43 y el Egea con 42. Esos son equipos de playoff. La UDL con 41, el Teruel con 40, el Alfaro con 36 y ahí se abre una brecha de 6 puntos. Porque el Anguiano, que es la zona donde yo entiendo que se va a jugar las 4 plazas de descenso. Anguiano 30, Tudelano 29, Calahorra 29, Guernica 29, el Deportivo Aragón ocupa la plaza de playout con 27 puntos y el primero de los que está en descenso es el Balbastro con 26. Deportivo 25, Deportivo Alavés 25, Real Sociedad C 20, Izarra 18 y el Suiza 15. Vamos, si la cosa va bien en la próxima jornada, pues puede que todavía se comprima más la zona baja. ¿Tenemos comentario? Sí, además, ¿no, Héctor? pues sí, tenemos comentario. Nos dice Jorge Uriel, seguimos soñando con otra temporada histórica hasta el final. Ostras, es que es para soñar. ¿Y cómo hemos disfrutado? Pues sí, es que lo de el Utebo es que es otra liga. Creo yo, ¿eh? Sí, lo decía Juan Carlos, lo dice mucho, ¿no? Cuando le preguntas pues, sobre la temporada y sobre todo al principio de temporada, lo decía que ahora pues ya no es el equipo revelación, es que ahora es el equipo confirmación, ¿no? Al final, pues no es casualidad que el Utebo de los 3 años que lleva en segunda federación, este es el tercer año que lleva camino de hacer playoff, ¿no? Y al final, pues bueno, pues el primer año pues por circunstancias que, bueno, pues un poco equipo revelación, pues que la gente también pues se volcó mucho con el equipo y llevaban volandas al equipo al final pues para poder entrar en playoff y hacer Copa del Rey. Luego pues el segundo año, pues bueno, también por la circunstancia, este tercer año ya pues no es casualidad, ¿no? Creo que se están haciendo muy bien las cosas y hay muy buena plantilla, hay muy buena armonía con todos los jugadores que hablamos. Lo dicen que sienten el calor de la gente tanto en el pueblo como en el campo de fútbol, como en los entrenamientos y al final pues eso va todo a una y eso no es casualidad. Pues la semana que viene sabremos cómo se dirime todo esto. Tenemos Primera Federación y en la Primera Federación la Sociedad Deportiva Tarazona que ha rascado un buen punto contra Osasuna Promesas. Buen punto. Al final, al final es puntuar. Al final es puntuar, Héctor. Después de ir 92 minutos por delante del marcador y en el minuto 93 te piten un penalti, que además creo que hoy no ha habido tantas dudas como otros días, hace mucho daño. Además, los de abajo también ganan, te quedas a 2 puntos del descenso, pero bueno, al final... si lo hablamos de segunda federación, lo hablamos también de primera federación. Creo que esta es una categoría que es súper bonita, que es muy complicado también semana tras semana, pero ostras, al final es buen punto, pero cuando llevas ganando todo el partido y al final tienes ahí tan cerca la victoria, que además hoy era importantísima por el rival del que se trataba, pues hace un poquito de daño, pero bueno. Tenemos declaraciones de Juanma Barrero, del míster de la Sociedad Deportiva Tarazona, a ver qué dice, que él siempre analiza bien al detalle los partidos. Nosotros el balón lo hemos perdido tontamente, ha sacado de banda rápido y no nos ha dado tiempo a Ángel a cerrar. Llegué siendo el minuto que era, pues ya debería, lo hemos hablado con Ángel de que no debería estar alto y bueno, pues con todo eso pues hace una jugada, se mete para adentro, hace una ruleta, le favorecen todos los rechaces y al final el tiro que iba blandito a las manos de Diego pues ha dado en la mano de Checho. Estamos en un momento ahora en que pues eso, no se está sonriendo la suerte, se nos están yendo cosas en pequeños detalles y ese tramo de temporada lo tienen todos los equipos y hay que pasarlo y bueno, pues volverá a que esas pequeñas cosas, porque hoy no es un día en el que te hagan mucho daño y te vuelven a encontrar un gol, ¿no?
pues eso, hay que pasar este tramo ahora no de malos resultados en sí, sino que sí, que también, pero de resultados quizás injustos, ¿no? Que consideramos que el equipo hace muchas cosas bien como para llevarse tan poco premio. Pues habrá que seguir e insistir en eso. Pues ahí oíamos las declaraciones del míster. Viendo los resultados que se han dado esta jornada y más contra quién nos vamos a tener que enfrentar la semana que viene, que es uno de los cocos venidos a menos de la Liga, como es el Club Deportivo Lugo, pues bueno, ha empatado a 2 en la casa del Bilbao Athletic, pero es que está, como dices tú, Héctor, esta liga es tan absolutamente competida, apretada, igualada, que el Ourense, que está ahí abajo, pues le vence al Nastic, comprometiendo muchísimo la viabilidad del técnico del Nastic en el banquillo. El Sestao River, yo creo que le echa una palada de arena encima a la Sociedad Deportiva Amorebieta tras vencer por 1-0, pero es que el Barça Athletic, que está abajo del todo, ha perdido en el Johan Cruyff 2-3 con el Arenteiro, con lo cual, fíjate cómo se pone la zona baja, Sociedad Deportiva de la zona 31 junto con el Celta Fortuna, Ourense 30, Osasuna Promesas 29, 28 el Sestao River, 26 la Gimnástica de Segoviana, el Barça Athletic 25 y el Amorebieta 23. Ahí es nada. Sí, al final creo que eso, ¿no? Que como aparte de estar todo muy, muy apretado y el Tarazona pues sigue, ¿no? Sin entrar en puestos de descenso, que es lo importante, pero al final pues eso, empiezas el partido pues marcando muy pronto y luego al final te empatan en el 93, pero bueno, al final tiene un calendario ahora que un poquito cuesta arriba, ¿no? Pues con la visita al campo del Lugo y luego aparte de que es una visita muy complicada también pues por el estadio que es y por la historia que tiene el Club Deportivo Lugo, luego recibes en casa al Nasti de Tarragona y visitas al Barça Athletic. Me refiero que es que al final ahora no es nada fácil, ¿no? Porque a estas alturas en vez de que te enfrentes casi todo el mundo está jugando algo, si no es por arriba es por abajo, pero bueno, vamos a confiar en el trabajo que está haciendo Juanma Barrero con el cuerpo técnico y todos los jugadores, porque creo que entras en una fase muy, muy decisiva de la liga, ¿no? Y este fin de semana sí que hubiera sido importante el haber sacado los 3 puntos, pues por la importancia también, ¿no? Del rival, como digo, que Osasuna Promesas es uno de los rivales que está por abajo y hubieras dejado un poquito más hundido, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho el míster, ese pelín de suerte que se ha tenido en otras ocasiones, hoy no la has tenido porque al final pues te pega balón en la mano y no puedes hacer nada porque al final es lo que hay. Pero bueno, yo confío y creo que pese a que este calendario pues no es el más fácil, ¿no? Para a priori, pero bueno, al final hay que jugar contra todos y hay que también depender de muchos resultados que seguro que son buenos, y la semana que viene tiene esa suerte que no ha tenido esta semana el conjunto rojillo. Pues si te parece, analizamos un poco contra quién nos vamos a enfrentar, en este caso contra el Club Deportivo Lugo, un Club Deportivo Lugo donde está cedido el leñador, en este caso el jugador del Real Zaragoza, que nos toca, Alberto Vaquero. Además no debe estar jugando mucho, me parece, por lo que tengo entendido. Pues de momento sí que participó muchísimo por lo menos al comienzo de la temporada, pero sí que es cierto pues que ahora ha pasado a una segunda opción. Pero sí que, pues lo que estamos viendo, bueno, mucho jugador cedido, no solamente el caso de Vaquero, también por parte del Celaya, Brian Mendoza, Fernando Lesme, tienen cedido a Yayo González del Oviedo, también a Ruyer Martínez del Español, pero bueno, pues luego viejos conocidos, ¿no? Como Martín Ochoa del Deportivo de La Coruña, el jovencísimo delantero centro, o John Cabo del Sestao, que tanto daño nos ha hecho
cuando se ha enfrentado a la Sociedad Deportiva Tarazona. Bueno, pues veremos a ver cómo se nos da. En este caso, jugar contra un Club Deportivo Lugo, que yo creo que dentro de su ruta, de hoja de ruta, pues estaba el estar en esa zona alta, optando por el ascenso directo, pero pues se está viendo en esa tesitura, ¿no?, de estar en esa zona baja, coqueteando con el descenso y, como bien decimos, pues a un punto de la Sociedad Deportiva Tarazona. Sí, al final pues creo que es también lo bueno, ¿no? Que le puede venir bien a la Sociedad Deportiva Tarazona, ¿no? Que al final pues te enfrentas a un rival con identidad, pues por su paso por la segunda división hace poco, enfrentándose pues contra el Huesca y el Zaragoza mismamente. Pero bueno, creo que también esa situación que tampoco está donde ellos querrían y también pues les puede pesar sobre todo en lo psicológico, ¿no? El no tener también pues esa presión de estar también pues muy cerca de los puestos de abajo, que pues está, como has dicho tú, a un punto de la Sociedad Deportiva Tarazona. Pues bueno, creo que le puede ir a jugar de tú a tú perfectamente, ¿no? No tiene por qué pesarle al Tarazona el nombre ni el estadio. Además creo que el Tarazona, si algo tiene bueno, es que con todos los rivales de gran identidad siempre hace buenos partidos y siempre saca pecho, ¿no? O sea, tanto en el municipal como fuera de casa. Vamos a dar ese puntito de confianza, que esta semana ha sido pues un tropiezo por un fallo pues que al final no puedes controlar y bueno, pues la semana que viene ojalá pues sacar esos 3 puntitos del Anso Carro y bueno, pues también pues hacerse fuerte y sobre todo mentalmente continuar fuera del descenso es súper importante para la plantilla. Bueno, pues mandamos todo nuestro aliento, nuestro ánimo y nuestra rasmia a la Sociedad Deportiva Tarazona. Sabemos que siempre se crece en estos campos, como es, por ejemplo, el campo del Anso Carro, un histórico de la segunda división. Y lo dicho, hora y 17 minutos, hoy hemos sido un poco más rápidos. Finalizamos nuestro programa en La Grada FM, dándole las gracias pues a todos los que habéis estado durante todo el programa. A las 10 aproximadamente de la noche comenzábamos la sintonía con todos vosotros y vosotras, analizando todo lo que ha ocurrido en nuestra jornada, todo lo que va a ocurrir con los principales protagonistas de la jornada habida hoy, domingo. Vuelvo a repetiros, es importante para nosotros lo del tema de la suscripción. Lo podéis hacer a través de nuestro canal de YouTube de La Grada FM, para que la voz del fútbol aragonés llegue todavía a muchísima más gente. Vamos creciendo chinachana, pero bueno, vale más, como digo yo, poquito a poco y granero a granero, que no nada o todo de golpe. Os veremos el miércoles que viene para analizar todo lo que ha ocurrido en nuestro futsal, como bien sabéis, con el 40x20, y el domingo que viene más grada. Lo dicho, nos vemos y nos oímos aquí en La Grada FM. Sed buenos. Adiós.